Bienvenidos al canal de Ortodoncia Futura. En esta ocasión les voy a presentar un vídeo que va a tratar sobre el tema de detallaje y finalización en ortodoncia. En concreto nos vamos a centrar en la diferencia en el detallaje y finalización de los sistemas autoligables de mínima fricción con respecto a los brackets convencionales de fricción clásica. La palabra excelencia en ortodoncia está de moda. Resulta cuanto menos curioso observar cómo hay una gran cantidad de cursos en los cuales se explica a la audiencia cómo se puede llegar a la finalización de un caso de forma adecuada realizando tareas heroicas. Sin embargo, en mi opinión, la frase que les voy a recitar ahora, una frase anónima, refleja perfectamente cómo se puede conseguir la excelencia en ortodoncia. Y es que en ortodoncia, como en otras áreas de la vida, la excelencia subyace en hacer las cosas ordinarias extraordinariamente bien. Soy usuario de sistemas autoligables de mínima fricción desde hace más de una década. Y voy a partir de una premisa en esta presentación, y es que con los brackets autoligables nos cuesta finalizar mucho más los casos que con brackets convencionales. Así que si queremos dar respuesta a esta pregunta, en principio tenemos que saber cuáles son las diferencias entre un sistema autoligable de mínima fricción y un sistema convencional, y vamos a centrarnos fundamentalmente en las diferencias que influyen directamente en el detallaje y finalización. En mi opinión, son dos principios fundamentales los que le diferencian de un bracket autoligable del convencional, y son aspectos evidentemente de fricción y aspectos de tamaño. Vamos a describir cada uno de estos dos aspectos. En el aspecto 1, la fricción, lo primero que tengo que decirles es que, en mi opinión, la fricción no es mala. La fórmula de la fricción, básicamente, es igual a una cosa que se llama fuerza normal por un coeficiente que se llama coeficiente de deslizamiento mu. El coeficiente de deslizamiento es exactamente igual tanto para los brackets convencionales como para los brackets autoligables, porque depende fundamentalmente del material del que esté compuesto el arco y el bracket, es decir, metal-metal, porcelana-metal, y fundamentalmente del rozamiento entre superficies. Sin embargo, la fuerza normal de enganche, está directamente relacionado con el sistema de ligado. De esta forma, cuando tenemos una ligadura elástica, esta ligadura elástica ejerce una presión del arco sobre la ranura del bracket con una determinada fuerza normal, que es variable en función de los materiales del que esté compuesto el caucho que aprieta el alambre contra la base del bracket. Esta fuerza normal, sin embargo, en los sistemas autoligables es completamente o prácticamente cero, es decir, no hay ninguna fuerza elástica que presione o ejerza una presión horizontal del alambre con la base del bracket. Para ejemplarizar esta diferencia de comportamientos entre los sistemas de mínima fricción y los sistemas de fricción clásica convencional, les he traído este artículo de la escuela japonesa, publicado en el American Journal of Orthodontics en el año 2010. Es una simulación numérica de cómo se produce el cierre de espacios en un sistema en el cual se extrae un primer premolar. Es un artículo extremadamente sencillo de comprender y muy ejemplarizante. Lo que han hecho los autores es generar un sistema en el cual van a valorar cómo se produce el deslizamiento cuando se realiza la extracción de un primer premolar y aplicamos una fuerza de 1 newton para realizar el cierre de espacio. Lo que valoran fundamentalmente estos autores es cuál es el proceso de inclinación de los dientes anteriores, es decir, cuánta inclinación, cuántos grados de torsión se pierden en el grupo anterior, en el sextante anterior de canino a canino, y cuánta cantidad de anclaje perdemos del sector posterior, es decir, cuánto se van los dientes de atrás hacia adelante, los molares y premolares hacia adelante, y cuánto se va el sextante anterior hacia distal. Para ello utilizamos un arco de deslizamiento de acero de 19 por 25 pulgadas y una ranura de bracket de 22 por 28 pulgadas. Cuando hablamos de una fricción convencional, lo que observan los autores es que el cierre de espacios se produce con una inclinación de los dientes anteriores o una pérdida de torsión de los dientes anteriores de tan solo 0,2 grados. Es decir, prácticamente con los sistemas de fricción clásica, es decir, con los brackets con ligadura elástica, no se produce una pérdida de torsión en los dientes anteriores y el cierre de espacio se hace de forma correcta, tan solo 0,2 grados. En la materia de anclaje, observamos cómo los dientes posteriores se mueven hacia adelante 1,9 milímetros, es decir, se mueven hacia mesial 1,9 milímetros, y gran parte del cierre de espacio se produce por pérdida de anclaje anterior, donde los incisivos y los caninos se desplazan hacia distal aproximadamente 4 milímetros. Ahora los autores lo que tratan de describir es qué es lo que ocurre en un sistema de baja fricción, es decir, cuando utilizamos sistemas autoligables.
Paradójicamente, y pese a lo que nos cuentan las marcas comerciales, el anclaje que se pierde es prácticamente el mismo al de los brackets convencionales. Es decir, en vez de perderse 1,9 milímetros de anclaje posterior, con los brackets autoligables tan solo se pierde 1,8. La diferencia no es estadísticamente significativa. Es decir, podemos sacar la conclusión de que utilizar un sistema autoligable de baja fricción o un sistema convencional no repercute directamente en el anclaje posterior. Sin embargo, hay una grandísima diferencia en lo que se refiere a la pérdida de torsión del sextante anterior. A diferencia de lo con los brackets convencionales, con los brackets autoligables se pierden casi 6 grados de torsión anterior, frente a los 0,2 grados que perdíamos con los brackets convencionales. Esto es, tenemos una gran pérdida de control en el sextante anterior como consecuencia de la falta de fuerza normal de enganche. Este comportamiento que se produce con los brackets de baja fricción es muy similar al que se produce en aquellos mecanismos de cierre de espacios en los que se aplica una fuerza excesiva. Este caso, por ejemplo, en esta diapositiva, si en vez de realizar una aplicación de fuerza para realizar el cierre de espacio de la extracción de 1 newton, aplicamos 5 veces más, 5 newtons, la pérdida de control torsional de los dientes del sextante anterior es espectacular, es prácticamente 9 grados de torsión. El comportamiento de los dientes posteriores y dientes anteriores en esta mecánica de cierre de espacios por deslizamiento sería similar al del juego del soga-tira, en el cual, si en un lado tenemos los molares y en el otro lado tenemos los incisivos, independientemente del medio de fricción que tengamos, se va a producir la igual pérdida de anclaje, es decir, el grupo que es más fuerte, independientemente de que estemos en un área de mucha fricción o en un área donde haya muchísimo deslizamiento, como puede ser el hielo, vencerá el juego. Esto trasladado a los sistemas autoligables, podemos concluir que, independientemente de que utilicemos brackets de baja fricción o brackets convencionales, la cantidad de anclaje que perdemos es exactamente la misma. Muy diferente a lo que nos venden las casas comerciales, en las cuales nos comentan que con los sistemas autoligables o sistemas de mínima fricción, el anclaje es innecesario. Así, por tanto, se puede concluir, a vistas del artículo que acabamos de reflejar, que la disminución de fricción no repercute directamente en la necesidad de anclaje. Que haya más o menos fricción no significa que tenemos que tener mayor o menor cuidado con el anclaje. En segundo lugar, la disminución de la fricción acelera el movimiento dental, pero se pierde la misma cantidad de anclaje. Y finalmente, tendremos que decir que al reducir la fricción se pierde mucho más control que con los brackets convencionales. Es decir, va a ser más difícil mantener la torsión de los dientes del sextante anterior, incrementándose muchísimo el tipping anterior y posterior. Es decir, los brackets autoligables son más rápidos, los brackets autoligables pierden mucho más control torsional, pierden mucho más inclinación, y es muy importante que la diferencia de fricción no repercute en la necesidad o no del anclaje ortodóntico. Y es que, en resumidas cuentas, la fricción es control, y en las últimas fases de tratamiento, donde el control es fundamental, la fricción es necesaria. Así, por tanto, si utilizamos brackets autoligables, de acuerdo al artículo que acabamos de leer, si, por ejemplo, en este caso, realizamos la extracción de un primer premolar y utilizamos una mecánica de cierre de espacios, tal y como describía el artículo, aplicando una fuerza de 1 newton, lo más normal es que, como bien reflejaba el artículo, perdamos anclaje en el sector posterior, como vemos los molares que estaban en clase 1 han pasado a tener clase 2 porque perdemos anclaje, y además, de forma adicional a como se produce en los brackets convencionales, vamos a perder muchísima más torsión en los dientes del sextante anterosuperior. De esa forma, tendremos que, si bien el movimiento está realizado más rápido que con los brackets convencionales, gran parte del tratamiento tendremos que gastarlo, digamos, por decirlo de alguna forma, en recuperar esa torsión que hemos perdido como consecuencia de la falta de fricción y de la falta de control torsional de estos brackets tecnológicos. Así, por tanto, en este caso, para recuperar esta torsión, utilizamos un arco pretorqueado con un torque de 20 grados extra para poder alcanzar un resultado torsional más o menos aceptable. ¿Y por qué perdemos más torsión con los sistemas autoligables que con los sistemas convencionales? ¿Por qué se pierde más torsión anterior? La clave está fundamental, evidentemente, en el diseño de la ranura. En la mano izquierda podemos observar un bracket convencional con una ranura de 22 x 28 en la cual introducimos un arco, por ejemplo, de acero de 19 x 25.
Cuando utilizamos la ligadura elástica se produce un apretamiento del arco sobre la base del bracket y básicamente se genera un ángulo como consecuencia de la holgura entre la diferencia de tamaño del bracket convencional y la dimensión del alambre de unos 7 grados. Es lo que llamamos ángulo de enganche, holgura o play funcional. Sin embargo, por ejemplo, en el bracket de la derecha, que es un bracket Damon 3MX, es un bracket típico de 4 paredes, 4 wall, encontramos que tenemos una ranura aproximadamente también de 22 por 28, aunque esto tiene deficiencias técnicas, pero vamos, la marca comercial nos habla de 22 por 28, y al introducir un alambre de 19 por 25, aquí no va a haber ninguna fuerza normal, ningún elástico que vaya a apretar el alambre contra la base del bracket. Y por tanto, tal y como nos contaba el artículo, aquí el ángulo de enganche, el ángulo funcional, el ángulo play, va a ser de aproximadamente 14 grados. Es decir, que tenemos que contemplar y tenemos que tratar de compensar la falta de capacidad de expresión de torsión de estos sistemas, que son extremadamente potentes en las primeras fases de alineamiento y nivelación, que son muy potentes durante la realización de cierre de espacios, pero tenemos que tener en cuenta que tienen gravísimos problemas a la hora de captar la torsión que viene indicada. Lo mismo le pasa al bracket del sistema Smart Clip, que es el bracket que yo uso actualmente en la consulta. Es un bracket también de 22 por 28, al cual al introducir 19 por 25 y no tener ninguna fuerza normal de enganche, pues es un bracket extremadamente potente, pero tenemos que tener en cuenta que vamos a tener fallos de control en las últimas fases donde la capacidad de expresión de torque es fundamental para hacer un acabado, un detallaje y una finalización adecuada. La segunda cuestión importante que hace diferente o difícil la finalización de los casos con los sistemas autoligables es una cuestión de anchura, es una cuestión de tamaño mesiodistal. La primera pregunta que debemos hacernos es ¿cuánto mide mesiodistalmente un bracket convencional? He cogido los brackets convencionales, es decir, los de las ligaduras elásticas, al azar y hemos realizado una medición de su tamaño mesiodistal. Como verán, el bracket de un incisivo central superior, según nuestro pie de rey, mide aproximadamente 3,9 milímetros y el bracket de un incisivo inferior, el que colocamos en los sextante anterior inferior, es de aproximadamente 2,50 milímetros. También he medido todas las distancias mesiodistales, los tamaños mesiodistales de los brackets autoligables más utilizados en nuestro país y de izquierda a derecha tenemos un bracket Damon 3MX con una distancia de 2,63 milímetros en sentido mesiodistal. Luego, en segundo lugar, tenemos un Damon Q, es la siguiente generación, que como verán, la marca comercial ha ampliado el tamaño mesiodistal, aparte de realizar unas modificaciones en la apertura de la tapa. Y este es un bracket que da un poquito más de control que su bracket que su predecesor. A continuación pasamos a un bracket autoligable, pero esta vez ya no pasivo, sino un bracket autoligable activo, que es un bracket Innovation R de la marca de Splade Sirona de 2,94. Este es un bracket que si bien no tiene las características de alineación y nivelación tan potentes, en mi opinión, todo por supuesto desde mi punto de vista, que los brackets autoligables pasivos, sin embargo tiene muchísimas grandes virtudes en la finalización de los casos, en cuanto se refiere a detallaje y finalización. Y por último tenemos el bracket Smart Clip de la marca 3M con un diámetro mesiodistal de 3,50, es decir, el bracket más ancho cuando se refiere a incisivos centrales. Tenemos que tener en cuenta que estos brackets tienen comportamientos muy diferentes. El bracket de la izquierda, el bracket Damon 3MX, es un magnífico bracket que tiene un comportamiento marcado por el tamaño. El tamaño del incisivo central es exactamente igual, de un incisivo central superior, por ejemplo, es exactamente igual, 2,75, al de un incisivo inferior. Esto significa que este bracket va a tener muchísimo control en el alineamiento y nivelación en las últimas fases a nivel de los incisivos inferiores, donde la anchura es casi o es cercana a la del bracket convencional. Sin embargo, en este bracket tendremos problemas en el detallaje y finalización, en el control rotacional y el detallaje de los incisivos centrales superiores, puesto que es un bracket que es excesivamente estrecho para el tamaño de su corona. En el bracket Smart Clip tenemos un tamaño diferente para un incisivo central y para el incisivo inferior. De esta forma nos encontraremos que en el central superior tenemos mucho control, pero sin embargo, ¿qué nos va a ocurrir con los incisivos inferiores? Los incisivos inferiores, si analizamos la distancia que hay entre aleta y aleta, nos encontraremos con que el bracket, separando el clip, nos encontramos que es un bracket extremadamente estrecho.
Este bracket extremadamente estrecho de 1,80, comparado a los 2,50 que mide un convencional, nos dará grandes problemas de finalización en los incisivos inferiores. Así, por tanto, cada una de las marcas comerciales, según seleccionemos, pues tendremos problemas. Como les comentaba, el bracket autoligable Damon Q es un bracket que finalizará muy bien el alineamiento en la arcada, en el sextante antero inferior, pero tendremos problemas en la colocación de los dientes en los dientes anterosuperiores. En Smart Clip, como les comentaba, los incisivos inferiores, al ser tan estrechitos, pues evidentemente la distancia entre el bracket y la expresión del torque y el control rotacional son inversamente proporcionales y por tanto, si tenemos un bracket estrecho, pues tendremos problemas en las rotaciones. Por tanto, en mi opinión, tenemos que siempre empezar el detallaje y finalización con el final de nuestros tratamientos en mente. Y los dos elementos fundamentales que hemos de contemplar son fundamentalmente el posicionamiento dental y la selección de la prescripción variable. Teniendo en cuenta que tenemos unos brackets de baja fricción extremadamente potentes, pero que tienen mucho problema de control, una buena colocación del bracket y una buena selección de torques es la clave fundamental para llegar a un detallaje y una finalización excelente. En cuanto al posicionamiento de los brackets, pues es importantísimo que el bracket esté colocado en el centro de la corona anatómica. La colocación de un bracket, por ejemplo, de 17 grados, 1 milímetro por debajo de su posición correcta, es decir, por debajo del centro de la corona, hará que ese bracket de MBT pase a ser un bracket de Hilgers, y en sentido contrario, el ascenso de un solo milímetro, el error de colocación de 1 milímetro, también hará que este bracket pase a ser una prescripción de 12 grados de prescripción de error. Estas diferencias en el posicionamiento del bracket en el centro de la corona básicamente repercuten en unos 5 grados por cada milímetro que lo pongamos excéntrico. Y estos 5 grados de torsión repercutirán directamente en la longitud de la arcada, y esto nos llevará a problemas a la finalización de los casos. Así, por tanto, si vamos a realizar el tratamiento de una clase 2 y vamos a utilizar elásticos de clase 2 masivos, vamos a tratar de compensar esta pérdida de torsión de estos sistemas autoligables adelantándolos a la finalización del caso, y seleccionaremos evidentemente mucho torque en los dientes anteriores, superiores, y poco torque en los dientes anterior-inferiores, tratando de evitar la protrusión o la proclinación de los dientes del sextante antero-inferior. De esta forma, utilizamos los elásticos y más o menos llegamos a una finalización de caso más o menos aceptable, siempre tratando de compensar estos errores que ya conocemos que los brackets de antemano nos van a dar. Del mismo modo, en una visión frontal, si tenemos dos incisivos laterales que están colocados hacia palatino y queremos que la estructura radicular acompañe el movimiento de vestibuloversión de la corona, es decir, que los incisivos cojan un torque negativo para que de esa forma no se nos quede la raíz en el paladar, tendremos que seleccionar evidentemente un torque negativo, al igual que los caninos dientes 13 y 23, que están ligeramente elevados. Cuando aplicamos una fuerza vestibular al centro de resistencia, se produce una pérdida de torsión y en estos brackets esta pérdida de torsión será más acusada que con unas fuerzas convencionales y por tanto tendremos que compensarlo previamente en nuestra fase de diagnóstico colocando un bracket que tenga un exceso de torque. De esta forma podemos llegar a un resultado final más o menos aceptable en el cual la conclusión fundamental es que con nuestros sistemas autoligables la prescripción variable no es una opción, sino evidentemente es una auténtica necesidad. Por tanto, podemos concluir que en los años 60 el buen ortodoncista era aquel que era capaz de doblar muy bien el alambre. En las décadas de los 70 y de los 80, con las publicaciones de Larry Andrews y la aparición de los brackets con información tridimensional en la propia ranura, evidentemente el gran ortodoncista era aquel que era capaz de realizar un correcto posicionamiento. En la primera década del siglo XXI, el ortodoncista además necesita seleccionar una adecuada prescripción, pero ciertamente ya no es el futuro, sino es una actualidad. Los nuevos escáneres tridimensionales, sea cual sea la marca comercial, creo que van a ser o son la fuente fundamental de detallaje y finalización de nuestros casos y nos permitirán, nunca mejor dicho, realizar un tratamiento de finalización antes incluso de que éste comience. La nueva tecnología nos va a permitir elegir el torque individualizado de cada bracket, nos va a permitir colocar el bracket en la posición exactamente necesaria para realizar las rotaciones y la captación de información y creo que tenemos un futuro en el cual
la tecnología 3D y la individualización es la premisa fundamental. Muchísimas gracias por su atención y de nuevo les invito a participar con sus comentarios en nuestro canal www.ortodonciafutura.com.